Amen. Amén. Hello again. Hola nuevamente. So I wasn't intending to do worships different to my classes. Así que no era mi intención hacer los devocionales diferentes a mis clases. So it just happens that we're starting this history of Christ, Es algo que pasa cuando estamos estudiando la but historia it de is just Cristo, leading on from the presentation. pero esto solamente está siendo una continuación de la presentación. Looked before at our key reform lines, Nosotros vimos anteriormente nuestras líneas de reforma clave, that we have the beginning and end of ancient que Israel nosotros tenemos el inicio y el final del Israel antiguo and the beginning and end of modern Israel. y el inicio y el final del Israel moderno, That this is how our reform line began. que así es como comenzó nuestra línea de reforma. Everything is built upon it, Todo está construido sobre ella. and they also become, we have a refined understanding of them, Y ahora nosotros tenemos un entendimiento refinado de ellas toward the end of our reform line. hacia el final de nuestra línea de reforma. And I didn't prove it, Y no lo probé, I just stated simplemente lo declaré, that it's this end of ancient Israel que es este, el fin del Israel antiguo, that is particularly relevant for our own time. que es particularmente relevante para nuestro tiempo. Not our own time as in the line of the priests, No nuestro propio tiempo hablando de la but línea at de los this particular sacerdotes, point in our experience. sino en este punto particular de nuestra experiencia, Particularly last year. particularmente el último año, Last year, el año pasado, 2019, 2019, as we headed towards our close of probation, a medida que nos acercábamos a nuestro cierre de la gracia, it became very important to understand the line of Christ. se tornó muy importante comprender la línea de Cristo. Everyone who accepts the line of Christ Todo aquel que aceptaba la línea de Cristo chose not to leave the movement. eligió no dejar el movimiento. Everyone who rejected the line of Christ Todo aquel que rechazó la línea de Cristo left the movement. dejó el movimiento. So if you trust the reform lines, Así que si tú confías en las líneas de reforma, it becomes impossible to leave. se torna imposible salir. Reform lines were given to us at the time of the end. Las líneas de reforma se nos dieron en el tiempo del fin. People have left over many issues. Las personas abandonaron por varias razones. There's been a few key issues. Han habido un par de problemas en particular, But I'm saying pero yo estoy diciendo that if everyone understood and accepted the reform lines, que si todo aquel hubiese entendido las there would líneas de never have been reforma, a shaking in this movement. nunca hubiesen habido zarandeos en este movimiento, Not path of the just, ni Not tree of respecto life, a not future la for senda del America. justo, ni el árbol de la So vida, our ni el futuro faith para América. Hangs on these reform lines. Así que nuestra fe se aferra a las líneas de reforma. We know what we're experiencing Nosotros sabemos lo que estamos experimentando based on these reform lines. basados en estas líneas de reforma. We know how to behave based on these Nosotros reform lines. sabemos cómo comportarnos basados en estas líneas de reforma. So if you're in the movement Así que si tú estás en el movimiento and you're looking over at your sister y tú estás viendo hacia tu hermana and you're thinking, y estás pensando, she's behaving differently, ella se está comportando de forma diferente. why? ¿Por qué? Reform line will tell you why. Las líneas de reforma te dirán el por qué. If you see influential people leaving this movement Si tú ves a personas influyentes abandonando el and you movimiento want to know why, y tú quieres saber el por the qué, reform line will tell you why. la línea de reforma te dirá el por qué. If you have questions Si tú tienes preguntas about how to behave, sobre cómo comportarte, for example, por ejemplo, do I witness to my Catholic neighbor? yo fui testigo de que That is an obvious example.
Yo fui but there are many testigo more subtle examples. de mi vecino católico. Ese es un ejemplo, pero hay, The reform hay lines tell otros us how to ejemplos más behave. sutiles. Las líneas de reforma nos dicen They cómo anchor us. comportarnos. Ellos son anclas. I don't think I can say that strongly enough. Yo creo que yo no puedo decir And eso I'm lo not proving it suficientemente now, but I'm fuerte. Y hoping no as we lo look voy at the a line of probar Christ, ahora, pero yo espero que a medida que nosotros veamos hacia la we'll línea de Cristo, see the extent of that, nosotros veamos la how extensión de powerful ella. these lines are. Cuán poderosas son estas líneas. Now, I also stated but didn't Ahora, yo prove también declaré, pero todavía no lo probé, that the line of Christ is especially for this time period, de que la línea de Cristo está especialmente diseñada para este and I've periodo de tiempo. suggested Y yo sugerí that next will come the line of the Millerites que justo después vendría la línea de los mileritas, as we wrestle with what a test looks like. a medida que nosotros estamos teniendo luchas respecto a cómo será nuestra prueba. But at this point, it's the line of Christ. Pero en este momento es la línea de Cristo. The Omega history to the Omega La- history. De la historia omega a la historia omega. Success to success. De éxito a éxito. So Así que I explained this in a couple of places now, ya yo he declarado en un par de lugares hasta ahora, but I want to say this at the beginning. pero yo quiero decir esto nuevamente desde el principio. In Elder Parminder's class this morning, En la clase del anciano Parminder esta mañana, we looked at a reform line towards the end. nosotros vimos nuestra línea de reforma hacia el final. What line was that, Brother Roland? ¿Qué línea era esa, hermano Rolante? It was over here. Estaba por aquí. It started in 1989. Comenzó en We called 1989. this the birth. Nosotros le llamamos a esto el We went nacimiento to here. y llegamos hasta aquí. Do you remember what was here? ¿Recuerdas lo que estaba aquí? Two, 2021. 2021. Okay. What was here? Ok. ¿Qué estaba aquí? 2019. 2019. 2019. 2019. And what was underneath it? ¿Y qué estaba debajo de él? This is the birth. Este es el nacimiento. Baptism. Bautizo. Baptism. Bautizo. Whose baptism? ¿El bautismo de quién? The priest. De los sacerdotes. Why did we put it here? ¿Por qué nosotros lo colocamos aquí? Und weil die Bewegung 30 Jahre ist. Porque el movimiento Because the cumplió movement 30 turns años. 30. Porque el movimiento cumplió 30. So this may seem like a small point, Así que quizás esto parezca un pequeño punto, but I just want us to become aware of it. pero yo solamente quiero que nosotros estemos conscientes de What do you ello. want to call this reform line? ¿Cómo tú quisieras llamar esta línea de reforma? What would you call this, Brother Arian? Name ¿Cómo it. tú llamarías a esto, hermano Arian? Colócale un nombre. Priest? You mean the 30 years? Yeah. ¿Te refieres a los 30 años? Sí. Preparación. So the line of preparation, Así que es la línea de preparación. La línea de Cristo en su the propia line of persona. Christ La línea de Cristo as a person. como persona. I know that people could, people might be troubled by that answer too. Así que yo tengo conocimiento de que algunas personas tendrían just algún want us to problema de think. contestar eso. Pero yo solamente quiero I que hear ustedes people piensen. talk now about the line of Christ. Yo he escuchado a algunas personas hasta este momento hablar sobre la línea de Cristo. And traditionally, Y tradicionalmente, we call the end of ancient Israel nosotros llamamos el fin del Israel antiguo. here Aquí, the line of Christ. la línea de Cristo. So we say this is the line of Moses, Así que nosotros decíamos que esta es la línea de this is Moisés. the line of Y esta es Christ. la línea de Cristo.
And I don't think that's very precise language Y yo creo que ese no es un lenguaje muy preciso. to call this line the line of Christ. Llamar esta línea la línea de Cristo. And when we're not precise, Cuando nosotros no somos precisos, it's okay for so long, está bien por bastante tiempo. and then it will introduce confusion. Y entonces simplemente introducirá confusión. Because now when people say the line of Christ, Porque ahora cuando las personas dicen la línea de Cristo, people aren't always aware whether they're referring to this line or this one. las personas ya ni siquiera están más conscientes si se hace referencia a esta línea Does o a that esta make línea. sense? Eso tiene sentido. So we talk about the line of Así que Moses, nosotros hablamos sobre la línea de Moisés. and in this history, who is Moses? Y en esta historia, ¿quién es Moisés? In the Alpha history. En la historia alfa. Beginning of ancient Israel, the Alpha. Inicio del Israel antiguo, Who is Moses? el alfa. ¿Quién es Moisés? Moses El is the primer first angel. Moisés es el primer ángel. We haven't done their line, but who is the Nosotros second? no hemos hecho su línea, pero ¿quién es el segundo? Joshua. Josué. Josué. End of ancient Israel. Fin del Israel antiguo. We call it the line of Christ. Nosotros le llamamos la línea de Who is Cristo. Christ in that history? ¿Quién era Cristo en esa historia? The second angel. El segundo ángel. And the first angel Y el primer ángel is John. es Juan. So when we say the line of Moses, the line of Christ, Así que cuando nosotros decimos la línea de Moisés, la línea de Cristo, we're not being consistent. nosotros no estamos siendo consistentes. Does everyone know what I'm getting at? Todos ustedes entienden hacia dónde yo me dirijo. We call this beginning of ancient Israel Nosotros le llamamos a esto el inicio del Israel the antiguo, reform line of Moses, la línea de and Moisés. the end of ancient Israel, Y al fin del Israel antiguo, the line of Christ. la línea de Cristo. And I'm suggesting that's not Y yo precise estoy sugiriendo que eso no es preciso. because Moses is the first angel Porque Moisés es el primer ángel and he dies before they ever go into Canaan. y él muere mucho antes de entrarse acaso a And we Canaán. haven't done this line, Y nosotros no hemos hecho esta línea, but Canaan is back here. pero Canaán se encuentra aquí atrás. And Moses has died by then. Y Moisés ya está muerto para aquel entonces. Then we call the end of ancient Israel Entonces nosotros pudiésemos llamar al the line of Christ. fin del Israel antiguo la línea de Cristo. So we're not consistent with how we name these two lines. Así que nosotros no somos consistentes a la hora de nombrar estas dos líneas. And then when we understand the 30 years from Christ's birth to baptism, Y luego nosotros comenzamos a comprender estos 30 años que están entre el bautismo de Cristo, entre el because nacimiento de that Cristo y is su bautismo, particularly about Christ as a priest, porque esa línea se trata particularmente we call that the sobre line of Christ. Cristo como sacerdote y nosotros le llamamos Does that a make esa la sense? línea de Cristo. ¿Acaso eso tiene sentido? Why I think that's confusing. Porque yo creo que eso Or es not confuso precise. o no preciso. You may think it's not a big deal, that's okay. Ustedes quizás lleguen a pensar que no hay tanto problema, pero But do you y eso está understand why I'm bien. saying it's not precise Pero ¿acaso ustedes entienden por qué yo estoy diciendo que eso no es preciso or consistent? o consistente? Because in the beginning history, Porque en la historia inicial we call it the line of Moses nosotros le llamamos a la línea de because he just Moisés. seemed such a bigger personality than Joshua. Nosotros solo le llamamos la línea de Moisés porque él tiene o pareciera tener una personalidad más So grande, ignore más Joshua importante and que la de focus on Josué. Moses. Así que ignora a Josué y enfócate en Moisés. And at their end, Y al final we feel like Christ is such a bigger personality than John, so ignore John. nosotros decimos de que o sentimos de que Cristo tiene una personalidad más importante que la de Juan, así que olvidamos a Juan. Sorry, I missed your hand. En el conflicto de los siglos, esa cita que nosotros utilizamos del 343, que nos menciona de que el trato de Dios siempre es el mismo con los hombres, nos dice que en cada línea de reforma o movimiento reformatorio, y yo sugeriría que Moisés no es el movimiento o la reforma
Él es parte de la historia, pero Él no es la historia completa. Así que si nosotros vemos hacia la línea de reforma, nosotros necesitamos encontrar un nombre que cubra todo ese periodo de tiempo. Ok, bueno, así que ahora lo que yo voy a hacer es traducirlo al alemán. So, for the purposes of our studies, Así que a los fines de nuestro estudio, I'll try to call this the end of ancient Israel. yo voy a intentar llamar a esto el fin del Israel antiguo. But the problem is, Pero el problema es it's a lot like changing the name of the Sunday law. que mucho cambio a la hora de llamarle la ley Because of dominical. all of us were introduced to the line of Christ. Porque ya todos nosotros hemos sido And I'm introducidos en la aware línea de that it Cristo can create confusion y yo estoy consciente de que eso puede generar confusión if I'm not careful. si yo no soy So I cuidadoso. don't mean to police it, Así and I will que, keep reminding you this is what you understand to be the line of Christ. así que yo voy a estarlo controlando y yo les voy a estar recordando de que I'm a just esto letting you nosotros le know that solíamos I llamar la prefer línea de not to use Cristo. that term. Yo solamente estoy aquí advirtiendo de que yo prefiero no utilizar ese término. And part of the damage I think it did Y parte del daño que yo creo que hizo is it narrowed our idea of how far that reform line extended. es que generó una idea estrecha sobre cuán larga So o if we were to cuánto do a abarca esa reform línea de line, reforma. Así que si nosotros fuésemos a hacer una línea de reforma, if we were to make this the line of the si 144,000, nosotros fuéramos a hacer esta, la línea de los and we 144,000, come over to the close of probation, y nosotros nos acercamos al cierre de la gracia, people try to put the cross at the close of probation las personas intentarían colocar la cruz en el cierre de la gracia for the 144,000. para los 144,000. One of the reasons I think they thought that way Una de las razones por las cuales yo creo que ellos pensaban de esa subconscious. forma es algo because when they subconsciente. think about it as the line of Christ, Porque cuando yo lo pienso the en la history línea after Christ's death and de Cristo, resurrection, la historia de la vida, muerte y resurrección de Cristo, becomes somehow less important. se torna de alguna forma menos They importante. think it's that cross waymark Ellos pensarán que ese hito de la cruz and that final history of Christ with the disciples, y esa historia final de Cristo con los discípulos, the end of Christ's work on earth. el final de la obra de Cristo en la tierra, So as it's the line of Christ, así que es la línea de Cristo, they naturally expect those events to be the end of the line. y ellos esperan que esos eventos sean So de I hecho do el think final de that la those línea. terms Así que have held us yo back sí, in our understanding. yo sí creo que ese tipo de términos nos han retrasado en nuestra Not saying God comprensión. hasn't led in that. Yo no estoy diciendo de que Dios no haya dirigido eso. So Así que I don't want to do our line of the 144,000. yo no quiero hacer nuestra línea de los 144,000. That's the line down here. Esa es la línea de aquí abajo. What I want to do Lo que yo sí quiero hacer is this line. es esta línea. So question, Así que una pregunta. could Christ have come back in that history? ¿Cristo pudo haber regresado en esa historia? Not first advent, second advent. No en su primer advenimiento, sino en su segundo advenimiento. End of ancient Israel. ¿En qué línea tú estás preguntando? En el fin Could del Christ Israel have come antiguo. back in this history? ¿Cristo pudo haber regresado en esta historia? Why no, Brother Wolfgang? ¿Por qué no, hermano Wolfgang? Because most holy.
porque él necesitaba terminar su intercesión en el lugar santísimo. Y él no llegó hasta ese lugar, sino hasta el año 1844. Because the prophecy from Daniel goes to 1844. Porque la profecía de Daniel llega hasta el año 1844. Did he have to take long to do that? ¿Él acaso tiene que demorarse tanto para hacer eso? Who, Jesus? Yeah. ¿Se tiene que tomar tanto tiempo? Purificando Did el he santuario. need that extent of time? ¿Acaso él necesitaba esa extensión de tiempo? No, no lo necesitaba. Then he knows. So why the delay? Él simplemente presiona, perdón, un botón y ya lo sabe. Entonces, ¿por qué se retrasó? ¿Por qué se demoró? Maybe he wants to show how the papacy works, or Quizás se quería asegurar papacy. cómo Do we have a el papado verse? trabajaba o cómo Satanás trabaja a través del papado. ¿Acaso nosotros tenemos un versículo? Sister May. Hermana May. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos Second 4, Thessalonians, 4 al 7. Bien. Chapter Segunda de 2. Tesalonicenses, capítulo 2. which verse? ¿Qué versículos? 3. Creo que Verse 3. Versículo 3. Second Thessalonians 2 verse 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. So what problem do the Thessalonians have? Así que, ¿cuál era el problema que tenían los tesalonicenses? In verse 1, En el versículo 1, he beseeches them. él los It begins aborda. in verse 2. Comienza en el He's versículo 2. beseeching them that they're not shaken in mind, Él los exhorta a que no se dejen confundir o no dejen que don't sus be mentes troubled, sean perturbadas that we're saying Christ is about to come back. cuando se les dice que Cristo está a Verse punto de 3, venir. Y en el Don't let versículo anyone 3, deceive you él dice, no dejen que nadie los engañe, in telling you that Christ is about to come back. al decirles que Cristo está So por what regresar. problems do the Thessalonians have? Así que, ¿cuál era el problema que tenían los tesalonicenses? They believe Ellos that Christ is creían about to come back. And que he's Cristo particularly estaba por warning regresar. them Y Él les está advirtiendo to be aware of that particularmente deception a que estén conscientes de ese engaño and to resist it. y resistirlo. Sister Tamina. Hermana Tamina, ¿acaso estas personas de Tesalónica way? tenían algún problema con la geografía? ¿En qué sentido? Porque en la línea de Miller nosotros decimos que, por ejemplo, él tiene el tiempo correcto, pero la geografía no, porque algo ocurre en el cielo, pero él cree que ocurre en la tierra. Entonces yo creo que estas personas están Their issues seems with creyendo de time. que va a ocurrir algo pronto, They have pero no sé, quizá. the idea Christ is coming back, Ellos tenían un problema con el which tiempo. would be accurate of the second advent, but they have Ok, the wrong entonces tienen time. un problema con el tiempo, pero Does anyone la see? geografía está differently? mal. Ellos tenían... Ellos estaban esperando, solamente que estaban esperando la segunda venida en un tiempo incorrecto. Ok, así que ellos tienen correcto el tiempo, pero la geografía incorrecta. So for me, the focus of Paul is warning them about the time. Así que para mí el enfoque de Pablo es simplemente advertirles en relación al tiempo. And what has to happen? ¿Y qué tiene que pasar? Christ can't come back because the man of sin has to be revealed. Cristo no puede venir porque el hombre de So to pecado just tiene say que that ser revelado. Así que él abruptly, simplemente les está diciendo de forma abrupta the 1260. los You have to 1260. have all of these other things happen first. Él tiene que ocurrir todas And in estas verse cosas 5, primero.
Y luego en el He says, versículo don't you 5, remember I've already él told dice, you all of this? ¿acaso no recuerdan que yo ya les había dicho todo esto? So he's saying things in person to them, Así que él les dijo algunas cosas en persona hacia ellos, but when he writes, he's quite careful. pero cuando él escribe es bastante So we all detallista. contend Así que todos that están Paul is felices instructing them de que Pablo les está instruyendo Christ is not about to come back. de que Cristo no está por regresar. So you couldn't have had a literal, actual second advent on this reform line. Así que tú no podías haber tenido una segunda venida literal en esta línea de This one reforma, here. en esta de aquí. Does that make sense? Eso tiene sentido, But pero it's still a reform line, aún así es una línea de which reforma. means it has 5 primary Lo waymarks que quiere decir es que tiene 5 hitos and principales four dispensations. y 4 dispensaciones. So we would expect Así que nosotros esperaríamos that you would see a fit representation que tú necesitas encontrar una representación that we can overlay with the line of the 144,000, que pueda encajar y se pueda superponer con la línea where de los we would see the close of 144.000. probation, Nosotros veríamos el cierre de la gracia the second advent. y la segunda venida. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Still a full reform line, it's a history of success. Aún así es una línea de reforma completa, es It's still a reform line una línea de éxito. Es aún una línea de reforma and a history of success. y una historia de éxito. That's part of what makes it special. Eso es parte de lo que le hace especial. A history of success Una historia de éxito is one where it completes. Sister Shemay. es completa. Hermana Shemen, I get you well. ¿te So it's entiendo bien? line of Así que the end of Israel ancient. She said that Jesus, it will not possible that Jesus return for the second advent. Yeah? Así que ella lo que está diciendo es que en esta historia de la línea del fin del Israel Because of antiguo, the Cristo Thessalonians. So, pudo haber regresado, pero no de la forma que ellos esperaban He's debido a telling lo the de Thessalonians, Tesalonicenses, don't be deceived. capítulo 2. Él les está diciendo a los tesalonicenses que no Don't sean let anyone engañados, tell you Christ que is no about to dejen- come back. que no dejen que nadie les diga que Cristo está a punto de regresar. Because I've already told you there's things that have to happen first. Y él les dice luego de que ya yo les había dicho que todas estas cosas tenían que ocurrir primero. Does that make sense? Eso tiene sentido. So there wasn't going to be the second advent in this reform line. Así que no va a ocurrir este segundo advenimiento en esta línea de reforma. But we still need to see a full reform line. Pero aún así nosotros necesitamos ver una línea de reforma It's a completa. history of success, so it's complete. Es una línea de éxito, así que es completa. To lay over the line of the 144,000. A fin de que nosotros la podamos superponer con la línea de los that make 144.000. Eso tiene sentido. So I want to work backwards. Así que yo quiero This is comenzar the desde line atrás, of ir the en end of retroceso. ancient Israel. Esta es la línea de del fin del Israel antiguo. And working backwards, Y yendo de what's the atrás, second advent? de atrás para adelante. Brother Arian, ¿Cuál es el segundo what's the second advenimiento? advent? Hermano Arian, ¿cuál To es el the end of segundo ancient advenimiento Israel. para el final del Israel antiguo? Patmos? Patmos. 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 Give me a quote to prove that. Dame una cita para probarlo. Gib mir bitte ein Zitat, um das zu beweisen. Patmos. If you can't pull it up now, that's okay. Wenn du es jetzt nicht finden kannst, dann ist es okay. 19 MR 40.4? 19 MR 40.4. Manuscritos inéditos 40.4, perdón. Manuscritos read it inéditos, tomo From 19, here for página 40.4. microphone. Así que yo lo voy a leer desde aquí por causa del micrófono. La estoy buscando.
¿sí? begins, Comienza in the days of the early Christians, Christ came the second time. en los días de los cristianos primitivos, Cristo vino por segunda His vez. first advent was at Bethlehem when he came as an infant. Su primer advenimiento fue en Belén cuando él vino como un infante. His second advent was at the Isle of Patmos when he revealed himself in glory to John the Revelator. Su segundo advenimiento fue en la isla de Patmos cuando él se reveló a sí mismo en gloria a Juan el Revelador. So the final second advent, Así que el segundo advenimiento final, where Christ returns and takes us home, donde Cristo regresa y nos lleva a casa, we know that couldn't have happened in the days of the early Christians. nosotros sabemos que eso no pudo haber acontecido en los días de los cristianos But we're primitivos. still given the type. Pero aún así se nos ha dado un tipo. And what's the type here? ¿Y cuál es el tipo aquí? Brother Jim. Hermano Jim. In the days of the early Christians, En los días de los cristianos Christ couldn't have primitivos, come back and put an end to this world Cristo no pudo haber regresado nuevamente y haberle puesto un because the final man a of este sin hasn't mundo, been revealed yet. porque el hombre de pecado aún no había sido revelado. So the 1260 hasn't yet Así que happened. los 1260 aún no habían ocurrido. But at the same time, Pero al mismo tiempo, this reform line of the end of ancient Israel, esta línea de reforma del fin del Israel antiguo it typifies the end of modern Israel. tipifica el final del Israel moderno. So it must end with a waymark Así que debe de finalizar con un hito that typifies the second advent. que tipifique el segundo advenimiento, That's a type of the second advent of our line. Hay un tipo del segundo advenimiento Does that para make nuestra línea. Eso tiene sentido. Tiene sentido, pero... So we're constructing the end of ancient Israel to Así que- understand the end of modern Israel. Así que yo lo que estoy haciendo es construir el final del Israel antiguo para entender el final del Israel moderno. And I want to begin with at the end, Y yo quiero comenzar con el final. the waymark of the second advent. El hito del segundo Because advenimiento. the beginning we all understand. Porque el inicio ya todos nosotros lo entendemos. Es el It's nacimiento, 4 BC. que es en el 4 antes de We've Cristo. understood that. Nosotros entendimos eso. But here, Pero aquí, this is the line of the end of ancient Israel, and this esta is es the la type of the línea second advent. del final del Israel antiguo. Y este es el hito que marca el segundo advenimiento. So, to understand the type of the second advent, ¿Disculpa? Ok, así que para entender el Brother tipo Arian del took segundo us to this advenimiento, el hermano Arian nos llevó a esta cita. what does Ellen White call Christ's coming to Patmos? ¿Cómo Elena White le llama a la venida de Cristo a la isla de Patmos? Yeah. He revealed himself in glory. Sí, He revealed himself in glory. se reveló a sí mismo en That's gloria. a type. Se reveló a sí mismo What en does she gloria. call Eso that? es un tipo. ¿Y cómo ella le llama a eso? She calls it the second advent, Ella le llama el segundo advenimiento, when Christ came the second time. cuando Cristo vino por una segunda So vez. does that make sense? Así que eso tiene sentido. That over here, Que aquí, we're doing a type. It's a aquí, type of our line. cuando estamos haciendo el tipo, es un tipo de This nuestra second línea. advent, Este segundo advenimiento, at this end of ancient Israel, en el final del is a Israel type of no the second advent antiguo, we will perdón, experience. es solamente un tipo del segundo advenimiento que nosotros vamos a experimentar. So this becomes the island of Patmos. Así que esto se convierte en la isla She de says Patmos, Christ returned a second time. It was the second advent. porque dice que Cristo regresó por segunda vez a la isla de Patmos y eso es un segundo advenimiento. Brother Wolfgang. Hermano Wolfgang, This is a total contradiction with 2 Thessalonians. There it says Christ cannot come, and she says Christ had come. pero eso no estaría en contradicción con lo que leímos en 2 de Tesalonicenses, porque ella dice que Cristo pudo haber
regresó en la isla de Patmos, pero So Pablo 2 dice que él Thessalonians, no debía de haber regresado. what are they Así que en expecting? segunda de Tesalonicenses, ¿qué es lo que ellos estaban esperando? dass Christus Que viniese en su vida. Which one? welches, ¿Cuál? This second advent or this second advent? also ¿En diese el segundo advenimiento de aquí o este segundo advenimiento? To bring them home. They're expecting Christ to come and bring them Realmente home. para llevarlos a casa. Bien, ellos están esperando hasta que Cristo venga y los lleve a So casa. we know he can't do that. Así que nosotros sabemos But this reform line is a history of success. que Él no puede hacer eso, pero esta es una So it línea still de, has to give us a type to meet the antitype. esta es una línea de reforma que es una historia de éxito y por esa razón se nos tiene que dar un tipo para que eso Otherwise, we can't proyecte have el a antitipo. complete line to learn of our own. De otra forma nosotros no tuviésemos una línea completa para poder comprender más la nuestra. So we're still given a second advent, Así even though que- it's not this one. Aún así se nos está dando un segundo advenimiento, aunque no sea este de aquí. It's for our benefit Es para nuestro beneficio that Ellen White calls that the second advent, que Elena White le llama a eso el segundo advenimiento, because now we have a whole line, porque ahora ya nosotros tenemos una línea completa, a type to meet the antitype. un tipo que se encuentra that con make el sense? antitipo. ¿Acaso eso tiene sentido? Is everyone okay so far? ¿Está todo el mundo de acuerdo hasta el momento? Sister Shemen, Hermana what's the Shimon, date? ¿cuál es la fecha? 100 AD. 100. 100 después de Cristo. So this coming of Christ a second time to the island of Patmos Así que esta segunda venida de Cristo en la isla de Patmos occurred in 100 AD. ocurrió en el año 100. So we have the beginning and the end of this reform line. Así que nosotros tenemos el inicio y el final de esa línea de reforma, hermano Jonathan. So basically, we're going to redraw this reform line. Así que básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es redefinir o redibujar esta línea de reforma. Change it from what? Cambiarla. ¿Cambiarla de qué? The reform line is we used to La have it línea de on our reforma. charts to a reform line that ends with the second coming, die die or Reform, it's die wir, basically extended. die wir auf unseren Karten hatten, das ist alles so groß aufgezeichnet. Give me this way, Mark. Dame este hito, Our old understanding. según nuestro antiguo entendimiento. This is close of probation. They want. Ese es That's el, close of probation. ese es el cierre de la gracia, lo que yo veo allí. This one. This Este de aquí, the second angel. ese sería el segundo ángel. This is the activities of the enemies as far as Estas actividades del enemigo, So you're going to según say lo this is the recuerdo. cross? Así que, ¿estarías dispuesto a decir que esta es la cruz? the old understanding. Sí, según el antiguo entendimiento. So this is my problem with that. Así que este es mi problema con eso. We call that the cross, Nosotros le llamamos a esto la cruz. and then after the cross, Y entonces, después de la you cruz, have the disciples. tú tienes a los discípulos They go into the upper room. que van hacia el They're given a message. aposento alto, se les da un And then what mensaje. do they do Y entonces ellos, ¿qué hacen luego? at Pentecost? En el Pentecostés. Dan ese mensaje. So if you're going to put the cross here, when is Así the que- giving of that message? Si tú vas a colocar la cruz aquí, ¿cuándo ese mensaje es dado? Yeah, in real life, they give it afterwards Sí, bueno, en la vida real ellos for the structure. avanzan Close of probation, they should have given it before, hacia la estructura. correct? Así que este cierre de la gracia tenía que haber sido There's dado no point antes. giving anyone a message after this. No hay ningún punto en dar el mensaje a nadie después de esto. That's what I'm saying. For the structure, you don't need to Eso es lo que yo estoy diciendo. Para la estructura, tú no necesitas darle a nadie ningún mensaje una vez que el cierre de la gracia acontezca. But regardless, Pero a pesar lines we have, de las líneas que tenemos, they give the
the message after the cross to the Ellos Gentiles. dan el mensaje después de la cruz hacia los judíos y a los gentiles. So we do this with the line of the Así que nosotros hicimos 144,000. esto con la línea de los 144,000. We divide it into two parts. Nosotros la dividimos en dos partes. What are those two parts, ¿Cuáles son esas dos partes, sister? hermana? The church La iglesia and the world. y el mundo. And what is this way mark? ¿Y qué es este hito? When we go from the church to the world. Cuando nosotros vamos de la iglesia al mundo. Sunday law. La ley dominical. So now, Así que ahora, this is the end of modern este Israel. es el final del Israel moderno. We go to the end of ancient Israel. Ahora nosotros estamos yendo hacia el final del Israel antiguo. We divide it into two parts. Nosotros la dividimos en dos partes. Those two parts Esas dos partes are the church son la iglesia and the world. y el mundo. Sister Sue Ellen, Hermana Suelen, what's this way mark? ¿cuál es este hito? That is 34. 34 Ese es el AD. 34. 34 después de Cristo. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido, hermano Jonathan? I'm not saying I have a problem with that. I just Yo no wanna estoy make diciendo sure que yo if I tengo algún understand problema correctly con eso, what sino you're que yo doing. solamente me quiero asegurar de que estoy entendiendo lo que estamos haciendo. Así que al menos para mi mente, nosotros lo que estamos haciendo es cambiar la línea de reforma. Nach meinem Verständnis ändern wir hier die Reformen. I'm not saying that we can't. No estoy diciendo de que nosotros podamos tener una perspectiva diferente. I'm not necessarily saying I agree with every No perspective necesariamente yo estoy diciendo de que estoy de acuerdo con toda perspectiva que se está dando o es But I enseñada. think that, as I said, I've said Pero, it a few times, como dije ya un par de veces atrás, the reform lines are given to us at the beginning, las líneas de reforma se and our nos dieron en el understanding of principio them has been refined. y nuestro entendimiento o nuestra comprensión sobre las líneas de And it's reforma está happening siendo step by step, refinada just as we need them. y está sucediendo paso a paso, tanto como nosotros lo So our necesitemos. understanding of Christ's history Así que nuestro entendimiento sobre la historia de Cristo is the key one that we need to have all put in place now. es aquella que es clave que nosotros necesitamos tener bien establecida ahora. And kind of like other subjects, Y al igual que we're algunos otros looking back and temas, seeing that the way they were taught nosotros retrocedemos y vemos de que de la forma en como fueron no enseñados longer fit for purpose ya no encajan para nuestro propósito, because we have grown. porque nosotros hemos crecido. You had your hand up. ¿Tenías tu mano levantada? So what I Así que just came to my mind lo que sigue viniendo a mi mente es que cuando nosotros cuando nosotros vemos hacia nuestra línea de reforma, tenemos nuestro tiempo del fin y eso nos lleva luego, más adelante, hacia la segunda venida. then we should also have the other reform lines from time of the end. Entonces también en todo el resto de las líneas de reforma deberíamos de tener un tiempo del fin hasta la segunda venida. And in the line of Christ, Y we're en la línea de Cristo, 24 maybe. Und in der Linie Christi enden wir 34 nach. So that's why I can follow your logic when you say Patmos is the second advent, and yeah, that's veía the story to our line. Und deswegen kann ich dir folgen, wenn du sagst, die Patmos ist die Wiederkunft Bueno. und es ist parallel zu unserer. So then basically my thinking is correct that we're maybe not new, but I'm not saying the other thing is wrong, but it's just a development or it's a. Así que yo lo que estoy diciendo es de que como yo lo veía anteriormente, a ver, lo que yo estoy viendo ahorita es que se está haciendo una línea de reforma completamente. Yo no estoy diciendo de que esta sea una nueva línea de I reforma. would say we've made mistakes. Yo diría que nosotros cometimos errores Part of the mistakes y parte de los errores, is that I'll explain what I think part of where we went wrong. ok, bueno, ahora voy a explicar parte de lo Or que how we nosotros become hicimos mal aware that we were
making mistakes. o sobre cómo nosotros llegamos a estar conscientes de que cometimos We start errores. off in our reform line, Nosotros comenzamos nuestra línea de reforma 1989, with a 1989 very simple idea. con una idea bastante simple. Somewhere along this line, En algún punto a lo largo de esta línea, nosotros tenemos el 9/11 como un hito. we know Sunday law is coming. Nosotros sabemos que la ley dominical se acerca, que va a haber un cierre de la gracia And then there'll be the second advent. y entonces ocurrirá una segunda venida. So we've had reform lines for 31 years. Así que ya tenemos líneas de reforma por 31 años Then we hasta el come día de to hoy. 2012, Luego llegamos al año 2012 and someone predicts Y alguien- 2014 as the Sunday law. y alguien predice 2014 como siendo la ley dominical. Then we come to 2014. Luego nosotros vamos del año and what was 2014. introduced to this ¿Y movement. qué es lo que es introducido a este What did movimiento? we learn? ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos? Fractals. Fractales. So what we learned Así que lo que nosotros in aprendimos 2014 en el año 2014 was fractals. fue fractales. That you have these other groups. De que tú tienes estos otros grupos. You have Tú tienes 3 groups, 3 grupos. and then the 144,000. Y entonces los So we learned all 144,000. that in 2014. Así que nosotros aprendimos todo eso en el año So 2014. our understanding of our reform line has become more and more refined. Así que nuestro entendimiento sobre cómo funcionan las líneas de reforma se han refinado Particularly cada from vez más, 2014. particularmente a partir del año Go 2014. from this reform line Nosotros vamos desde esta línea de reforma to the church and the world, a la iglesia del mundo and then we see that the church y luego nosotros vemos que dentro de la iglesia, luego nosotros vemos que este periodo de la iglesia se divide en dos partes. the understanding of our reform line has Así been que, refined. así que nuestro entendimiento sobre las líneas de reforma ha sido refinado. And as we had more information on this one, Y a medida que nosotros tenemos mayor información sobre esta, what we needed to do and have done lo que nosotros necesitamos y hemos is add hecho this to these. es agregar esto a estas, Go back and refine this one. retroceder y refinar esta. So we've had information grow here, Así que a medida que la información crece aquí, but then we also need to refine our understanding of this history. también necesitamos refinar nuestra comprensión sobre esta historia. So we've been, sorry, Disculpa. I'm suggesting that we've Así been que yo estoy slow to do that. sugiriendo que nosotros hemos sido lentos al hacer eso. Just for my mind, Solamente para recordarme a mí mismo. I was taught the last years that we Se me enseñó el año pasado que nosotros reform lines only one way. They are podemos our way and not our reform line pointing backwards to other reform lines. Is this wrong? In den letzten Jahren wurden hier Se nos enseñó el año pasado que las líneas de reforma van es de arriba hacia abajo y no al contrario. Eso está mal. I think we are doing that. Yo creo que nosotros estamos That's haciendo why we eso want to understand Christ's history so much right now. y esa es la razón por la cual queremos comprender mejor la historia de Cristo en este momento. I'm cautious to be so critical of what others have done, Yo soy consciente de que a veces soy muy crítica con respecto a lo que otros hicieron, but it doesn't make sense to me pero no tiene sentido when para mí for 6 years now cuando desde hace unos 6 we've años hasta el día de understood hoy priests, Levites, Nethinims, hemos entendido sacerdotes, levitas y netineos, first the church, then the world, primero la iglesia y luego el mundo, divided by the Sunday law. dividida por la ley dominical. It's so clear that it's first the Jewish nation and then the Gentiles. Y es tan claro que primero es la nación judía y luego los gentiles. And yet people would put the cross here. Y aún así hay personas que colocarían la cruz aquí. I don't want to say that's another application until Yo no- someone proves it, but that doesn't make sense to me. Yo no quiero decir que esto es una otra aplicación a menos de que alguien lo pruebe, pero don't eso no want to tiene say that's sentido another para mí. application until someone ¿Puedes proves repetir that's eso, por valid. favor? Ok, yo no quiero decir de que eso es una otra aplicación a menos de que alguien pruebe de que eso es válido. But the primary application Pero la aplicación principal of the cross cannot be here. de la cruz no puede ser aquí. It has to happen
back here before the 490 ends. Tiene que suceder en algún punto aquí antes de que terminen los 490 años. ¿Eso tiene sentido? Yeah. Sí. I just want to my question. Solamente Are we para mi just pregunta, not dropping down? I know this is are we just working from Yo- up to down to our reform line, or is our reform line also shaping the other reform lines? yo solamente me quiero asegurar de que si acaso estamos tomando esa información de la antigua línea de reforma o es que nuestra línea de reforma le está dando forma a esta nueva línea de reforma. I think these other reform lines Yo creo que estas otras líneas de reforma, could say we're going. I won't speak about these two, the alpha histories. yo no voy a hablar sobre estas dos, sobre las historias They alfa. have some peculiarities because they are alpha histories. Ellas tienen of algunas failure. particularidades porque ellas son historias de fallas, son historias alfa. I'm only, to be clear, I'm only referring to this history and Así of que, ancient Israel. así que solamente para ser clara, yo solamente me estoy refiriendo a esta historia, el Omega, el fin And del yes, Israel we're going antiguo. back to refine it. Y sí, nosotros estamos retrocediendo y refinándola. I don't think it was dealt with properly from the start. Yo creo que no se lidió con ella apropiadamente desde el mismo inicio. If we studied the line of Christ, Si empezamos la línea de Cristo, calling it that, back when we called it, sigo llamándole así, is it not clear that there is these progressive three groups? no se ve claramente de que progresivamente estos tres The grupos, disciples. los discípulos, Back to the church at Pentecost, de regreso a la iglesia en el Pentecostés, and then the y, Gentiles. y luego los Not gentiles. meaning to insult what was done before, Yo no estoy intentando insultar lo que fue hecho anteriormente. I'm not meaning to just be critical, Yo no lo estoy diciendo simplemente para ser criticona because o God has para led us criticar, gently. porque Dios nos ha guiado de forma gentil. But I don't see why from 2014 Pero we yo no shouldn't veo have el gone por back qué to here desde to el prove año it. 2014 nosotros no retrocedimos y hasta esta historia para probarlo. We have Ezra, Nosotros tenemos a Esdras. where we go to the Levites. Cuando vamos a los I'm levitas, sure we will show them Ezra. estoy segura de que If I want to cuando reach someone in the church, nos acercamos a alguien del movimiento y it's so clear just from the history of the end of ancient Israel. yo le hago un estudio sobre Esdras, pero si yo voy hacia alguien directamente a la iglesia, es tan claro So yes, que existen estos Gonna go back tres and grupos refine it. de Esdras. Así que sí, nosotros understanding estamos of it. regresando y refinándola, nuestra already comprensión de ella, pero ya estaba allí. and I think that we should have done this in reverse order. Y yo creo que nosotros debimos de haber hecho esto en el orden reverso. But I believe Pero yo creo that part of the shaking in this movement que parte del zarandeo que está ocurriendo that en we este experienced movimiento last year que nosotros experimentamos el año pasado is because particularly those who have left, es debido a que particularmente aquellos que salieron for some time now they've not been using reform lines correctly. desde hace ya algún tiempo no han estado utilizando las líneas de reforma And that wasn't something that correctamente. just happened last September. Y eso simplemente fue algo que comenzó a ocurrir. I think it's been a good while before they've used reform lines correctly. Y eso no es algo que simplemente comenzó a ocurrir a partir de septiembre del año pasado, porque ya held us había back. pasado un tiempo bastante largo desde que estaba aconteciendo eso. So I could be really critical Así que yo pudiera ser bastante crítica and say it's so obvious. y decir, es tan obvio, But I also believe pero también creo that the way that these reform lines opened up que la forma como se desarrollaron y se abrieron estas líneas seems de quite reforma providential to me. parecen bastante providencial para mí. The work of God in its timing. La obra de Dios en su debido tiempo, Because this reform line porque esta línea de reforma showed us the shaking nos muestran el zarandeo that happens before the cross. que ocurre antes de la cruz. And it explained all of that history Y entonces explica toda esa historia just when we needed it.
justo cuando nosotros la necesitábamos. You had your hand up. Tenías tu mano levantada, sí. Yo solamente iba a decir que cuando nosotros vamos hacia la historia millerita, y yo sé que esa es una historia alfa en este momento, sí, yo lo sé, pero yo sé que el mensaje del clamor de medianoche solamente era un mensaje que venía a refinar el mensaje de William Miller. Y cuando nosotros vemos hacia nuestra línea de reforma, nosotros vemos de que comenzamos con 1989, tiempo del fin, líneas de reforma, y que ya en este tiempo ok, lo va a traducir en alemán, que ella terminó diciendo de que en 1989 se abrió el mensaje sobre Daniel 11, 40-45, y que ya nosotros nos encontramos en un periodo de tiempo en el que el clamor de medianoche simplemente, así como en el tiempo de los Milleritas, vino a refinar el mensaje de William Miller, así también se está refinando el mensaje de Daniel 11, 40-45. Así que no es contradictorio, sino que cumple con ese patrón. What I like about that Lo que a mí me gusta de eso is the thought es of la how idea everything builds. o el pensamiento sobre cómo Everything todo es naturally construido. refines in each dispensation. Todo es naturalmente refinado en cada That dispensación. we have reform lines De que nosotros tenemos líneas de in reforma Daniel 11:40-45. y Daniel 11, 40-45. And then in our early reign, Y entonces, en nuestra lluvia we have temprana, time setting. nosotros tenemos But what that is going tiempo to do definido. Pero lo que Dios va a is add hacer much more information es agregar más información to 1989 and 9/11. a 1989 y 9/11. It'll build on these Va a and construir add the sobre eso 126 to 1989. y se le va a agregar el 126 It's all a building upon 1989 y these. todo está construido sobre esto. And when it builds upon them, it refines them. Y lo que es construido sobre And then esa when we base come to our lo latter reign, refina. Y entonces nosotros llegamos al punto we also have de time la lluvia setting. tardía y también tenemos So definición de our latter tiempo. reign Así que nuestra lluvia tardía refines our understanding of time setting, refina nuestra comprensión sobre tiempo definido, refines our understanding of Daniel 11:40, refina nuestra comprensión sobre Daniel 11:40, which is all about Raphia Panium, as we explained. que todo tiene que ver And sobre explains Rafi reform Panion, lines. como nosotros hemos So explicado, all y of these explica nuestras líneas de are reforma. Así que constantly todo being esto refined está constantemente siendo or refinado built upon o construido sobre in each dispensation. en cada dispensación. The progress doesn't stop. El progreso no se detiene. So down here, Así que aquí you should abajo still be expecting to build upon all of these. nosotros deberíamos de estar esperando que se construya sobre Part todo of the esto. reason that we're able to do that Y parte de la razón por la cual soy capaz de hacer eso is that our methodology is becoming more and more precise. es que nuestra metodología se ha vuelto cada vez más precisa. As we become more precise with parables A medida que nosotros nos volvemos más precisos con and the rules that parábolas we use, y las reglas que nosotros utilizamos, able to go back nosotros somos capaces de retroceder and refine. y refinar. Brother Jonathan, Hermano Jonathan, no other thoughts? You happy? ningún otro pensamiento, ninguna otra duda, Very fine. idea. Okay. ¿Está feliz? Hasta ahora. Bien. Mi última pregunta. ¿Qué refinamiento nosotros deberíamos de esperar en la dispensación de la cosecha? Nosotros deberíamos de esperar un refinamiento de la lluvia tardía, porque en Brasil tú dijiste que en cada dispensación nosotros vamos a tener un conocimiento cada vez más profundo sobre lo que aconteció en la lluvia tardía. There are still reform lines Aún hay líneas de reforma that are not completed.
que no han sido completadas. I believe they are not yet set in place. Yo creo que no han sido puestas en su debido There are lugar. still things we don't understand about Daniel 11 verse 40 and 41. Hay algunas cosas que nosotros aún no comprendemos sobre Daniel 11, 40 y We have 41. more to learn about time setting and how it operates. Nosotros tenemos mucho más que aprender sobre la definición de tiempo y cómo opera. We certainly don't fully understand equality. Ciertamente nosotros no comprendemos del todo la igualdad. So I would suggest Así que yo when sugeriría light shines here, que cuando la luz brilla aquí, it also sheds light backwards. también va a impartir luz hacia atrás. So at each step, Así que en cada paso, all of these subjects are todos touched upon. estos temas se vinculan. ¿Está Do you have bien? any thoughts or questions so far? ¿Hay alguien que tiene dudas o preguntas hasta ahora? The light comes always from the time of the midnight cry and shines. La luz siempre viene en el tiempo del clamor de medianoche y alumbra hacia adelante, en la vía, en el camino, en la senda. So if it was darker, Así que si estuviera and you were walking oscuro on the road outside, y tú estuvieses caminando en la calle afuera and you're worried of falling, y te preocupa caerte, you won't shine the torch down or behind you. tú no vas a alumbrar con tu antorcha debajo de ti o atrás de ti. You always project it forward. Tú siempre la vas a proyectar Because it's hacia in front of you adelante, that the danger lies. porque es delante de ti But donde that doesn't está el stop peligro. light disseminating backwards. Pero eso no y evita que esa luz sea It's the diseminada hacia nature of atrás. light that you can't condense it in just one direction. Eso es la naturaleza de la luz, que tú simplemente no la puedes condensar hacia una sola dirección. So in this history of the plowing, Amén. Así que en esta historia del arado, where is the focus of the information? ¿dónde se encuentra el enfoque In de nuestra información? 1996. En 1996. Where are people's focus point? ¿Cuál era el punto focal de las personas? En 1996. 1996. 1996. Sister Catherine. Hermana Catherine. 1996. 1996. It's the Time of the End magazine. Es la revista del tiempo del fin. El papado. Give me a Weimar. Dame un hito. Formalization. Formalización. Here's the formalization. Es la formalización. But are people's? It's a magazine Ok, es una revista para to adventistas, point them, para señalarles, to draw their attention para atraer su atención to something that God specifically wants them to see. hacia algo que Dios quiere que ellos vean específicamente. Particular event. Un evento en particular. What is that? ¿Cuál es ese evento? So Sister Catherine Así que la hermana Catherine says the focus in 1996 nos dice que el enfoque de 1996 es la ley dominical. Sister May, Hermana May, 1996. 1996. What's the focus? ¿Cuál es el enfoque? I'm not sure. No estoy seguro. Time that ends. Es el tiempo del fin, Line upon line. línea sobre línea. I'm looking for an event. No, yo estoy buscando un evento. Okay, Sunday law. Ok, ley dominical. So some say forward to the Sunday law. Así que vamos a decir hacia la ley dominical. Brother Wolfgate. Hermano Wolfgang, And Marcus Center. You're saying Daniel 12:1. tú dices Daniel 12:1. Anyone else? ¿Alguien más? It's 1996. Esto es 1996. Es la revista El Tiempo del Fin. Hermana Tamina, yo sugeriría que la revista del Tiempo del Fin apunta el año 1798 hacia
la ley dominical. Disculpa. Apunta de 1989 y todos So it aquellos goes eventos back to que 1989. tienen que acontecer antes de la ley dominical. Así You're que saying is the retrocede focus hacia of it is the Sunday law. 1989, pero tú a la vez nos estás diciendo de que el enfoque es hacia la ley dominical. Hermana Kathy. Yes. I was thinking about Sí, yo estaba pensando en Daniel 12. increase. So we're at Daniel. 1996. Así que estamos en 1996 y aquí está apuntando hacia el aumento de conocimiento. Retrocede, así como también acaba de It's decir. pointing back Está apuntando hacia atrás, sí. to where? ¿Hacia dónde? To the time of the end, Hacia el tiempo del fin, with the purpose of con el propósito de señalarte adelante, el futuro. what do you- We said Nosotros dijimos the focus of the message is forward. que el enfoque del mensaje es hacia adelante. You want to shine the torch in front of the path, Tú quieres alumbrar tú quieres alumbrar esa Not antorcha behind you. delante, because de it's la in vía. front of you that the danger lies. no hacia atrás de ti, porque es delante de ti But then en we donde went se to the encuentra Time el of the End peligro. magazine in Pero entonces 1996. nosotros fuimos hacia la revista del tiempo del fin en el año 1996. And I asked the question, Y yo realicé la pregunta does it point you forward or backward or straight down? sobre si te apunta hacia atrás, hacia allí, directamente donde tú estás, o hacia adelante. What does 1996 Time of the End magazine tell you about 9/11? ¿Qué es lo que te dice la revista El Tiempo del Fin sobre el 11 de septiembre? Nothing. Nada, But 9/11 is the end, pero el 9/11 and es el final del primer periodo, es el final, es el periodo de prueba, el periodo de tiempo. 9/11 yet, so I said I'm gonna say Nadie ha dicho 9/11 hasta el momento, así que bueno, nada, yo lo voy a We have decir. 9/11, Sunday Law, and Daniel 12. Así que tenemos 9/11, Ley Dominical y Daniel 12:1. Does anyone want to say the second advent? ¿Alguien quiere decir la segunda venida? Change Sunday law to 1989. I will agree with Tamina and Cassie. Also ich ändere meine Meinung. Ich habe die gleiche Meinung wie Schwester Tamina und So you're saying its focus is 1989. Así que tú me estás diciendo que su enfoque es 1989. Mr. Tamina, Hermana Tamina, do you agree with that? ¿estás de acuerdo con eso? No. That's not quite what you were saying. Así que no fue lo que ella estaba I think diciendo. we've just had a breakdown in communication. Así que yo lo que creo es que tenemos algún tipo de fallo en la comunicación. Just to be to re-explain what you were saying. Hermana Tamina, por favor, reexplica lo que dijiste. Yo dije que el enfoque era la ley dominical, pero a fin de que nosotros nos enfoquemos en la ley dominical, 1989 es explicado, así que tú vas hacia So atrás it's para going to luego shine ir light hacia behind adelante. you, Así que la luz alumbra hacia but atrás the de ti, focus point is forward. pero tu punto focal es So it would be adelante. like you telling us, Así que eso sería como look, si tú we're in a nos new reform dijeras, line, mira, una nueva línea de reforma. and that only matters Y because all Adventists are waiting for the Sunday Law. Y todo eso importa And simplemente now you're saying, porque todos los adventistas están viendo hacia la ley dominical y ahora tú estás Otherwise, diciendo no la one ley cares dominical about viene de otra forma, a nadie le importaría 1989. so it is relevant to go back and see that. Así que resulta relevante retroceder y ver eso. But the point of seeing the time of the end Pero el punto de ver el tiempo del fin is that you can now give the warning the Sunday Law is coming. es que ahora ya tú puedes dar la advertencia, la ley dominical So it's viene. warning you about the future. Así que simplemente te está advirtiendo sobre el futuro. Do we agree? ¿Estamos de acuerdo? I think that's what you meant. But it Yo was, creo que eso fue lo que tú quisiste decir. Así que todas las respuestas son I agree with correctas. her answer. Yo estoy de acuerdo con la respuesta de ella. A pesar de que la ley dominical no sea parte de... No escuché.
So does everyone understand what Brother Así Jonathan is que, saying? ¿alguien entendió lo que quiere decir el hermano Jonathan? So what his problem is Así que lo que es su problema if this wasn't the line of the 144,000, we'll make it the priests. es que si esta no fuera la línea de los 144.000, vamos a hacer la de los sacerdotes. Y en It's a 2012, preparation for 2014. 2012 es una preparación para 2014. 2018, 2018 it's a preparation for 2019. es una preparación para 2019. And in 1996, Y en he's 1996, saying it should be preparation for 9/11. él dice que debería entonces de prepararte para el 9/11, Instead of preparation for the Sunday law, which is somewhere over here. en lugar de prepararte para la ley dominical, lo cual se encuentra en algún punto Does that make por aquí. sense? ¿Eso tiene sentido? It should be preparation for the De- end of this dispensation. Debería de ser una preparación para el final de esta dispensación. We all see that Nosotros todos vemos eso. Brother Parminder, Herm- Elder Parminder. Anciano Parminder, I know. no sé, I'm asking you. te quiero preguntar. Estás muy callado. His problem is, Su problema es, which I could I think we could look at this yo creo que and podemos talk ver about how esto we're becoming more self-aware. y podemos decir de cómo cada uno se vuelve más autoconsciente At each step. en cada paso. So here, Así que aquí we're not aware of 9/11. nosotros no estamos conscientes del 9/11. It's not on our radar. No se encuentra en nuestro radar. By here, Pero we're not aquí aware of fractals. nosotros no estamos So we conscientes still de have los some fractales. complications, Así que aún así tenemos algunas complicaciones. but we're becoming more and more self-aware. Pero nos hemos vuelto cada vez más conscientes. So this is growth. Así que esto But there's crece. still the point Hay crecimiento. Pero aún así about está el punto 1996 pointing to 9/11. sobre 1996 apuntando o señalando hacia el We 9/11 couldn't see or identify at the time. que nosotros pudimos haber identificado So I think it's el still a tiempo. reasonable point to make. Así que yo creo que ese es un punto razonable para hacer. But I also think we haven't been self-aware for that long. Pero yo también creo de que no hemos sido conscientes de ello desde hace make sense? mucho. Eso tiene sentido. But I think it's a good point. Pero yo creo que es un buen punto. Does anyone want to talk about it? Add ¿Alguien anything? quiere Otherwise, I'll just hablar move on. sobre ello? ¿Agregar alguna otra cosa? De otra forma voy a avanzar. Yo solamente te iba a preguntar algo, pero yo no tengo mucho, yo no estoy muy clara si eso tendría mucho sentido. En 1996 la ley dominical, en 1996 se apuntaba hacia la ley dominical, pero hablábamos sobre el adventismo, no estábamos hablando sobre fractales. No estoy segura, yo creo que no lo comprendo completamente. Sí, bueno, yo creo que no lo voy a traducir al alemán para evitarlo. Excuse me. Kannst du nochmal wiederholen und was wir hier gerade gemacht haben? So 1996, Así que en 1996 our focus is on nuestro enfoque estaba future en events, the Sunday law, eventos futuros relacionados con la ley dominical. but we still have also Pero aún así some, nosotros tenemos regarding alguna fuente de luz that happened before. en relación a eventos que ocurrieron anteriormente. And this pattern we can Y en copy este and paste patrón it at each dispensation. Este patrón nosotros lo podemos copiar y pegar en cada dispensación. So we will have more light for more we move forward, more we will have light from for the previous remarks of dispensation at the same time as the next one. Yeah. So umso weiter wir auf unserer Linie vorangehen Licht haben, so verstehen wir auch immer mehr die Wegwirkungen der Vergangenheit. Brother Jonathan was making the point, asking the question. El hermano Jonathan estaba haciendo el punto haciendo la pregunta. Why are we going back and changing our understanding of the history of the end of ancient Israel? ¿Por qué nosotros retrocedemos e intentamos mejorar In nuestra this order. comprensión sobre la línea o sobre la historia At del this antiguo point in our Israel? history.
en ese orden, en este Because punto de la putting historia. Patmos here is not what we used to do. Porque colocar Patmos aquí, eso no era algo que nosotros solíamos hacer. And my point Y mi punto was that when we have an increase of knowledge in a dispensation, es que cuando tú tienes un aumento de conocimiento en cada it also dispensación, causes us to refine our methodology. eso causa también que se refine nuestra Each metodología. increase of knowledge is a refinement of our methodology, Cada aumento de conocimiento es un refinamiento sobre la metodología. and each increase of knowledge points forward, Y cada aumento de conocimiento apunta hacia adelante, but it builds on everything done before. pero también se fundamenta en todo lo que se This construyó message of anteriormente. equality, Este mensaje de igualdad it was built upon the king of the north and the king of the south. fue construido sobre el rey del norte y el rey del sur. But this message was also built upon these past dispensations. Pero este mensaje también se construyó sobre estos mensajes de dispensaciones setting, pasadas. Definición de Daniel tiempo, 11:40, Daniel 11:40, reform lines. líneas de reforma. And as it goes back and builds on these, Y a medida de que va hacia atrás y se fundamenta sobre as we estas, refine our methodology, it also adds to these. a medida que se refina nuestra línea, nuestra metodología time también setting in se añade 2018, a estas. We're doing more than what was done in 2012. Así que lo que se reveló a partir de 2014 se hizo mucho más de lo que se hizo en 2012. Y también nosotros hemos comprendido Daniel 11:40 de una forma muchísimo más amplia, más Than the way it was understood in 1996. de la forma como antes era entendida en el año In this 1996. dispensation, Porque en esta dispensación we've expanded verse 40 nosotros hemos expandido el versículo with 40 raffia, con panion, Rafia, Panion world wars. y las guerras mundiales. So we're still building these. Así que aún construimos sobre Does that make estas. sense? Eso tiene sentido. It's the way we use Isaiah 46 now. If Me we pa- can recap, I don't know. If when I listen to you, it's like Cuando yo te oigo, es the way como, we should use Isaiah 46. como So que I si don't esa know. fuera la forma en como nosotros deberíamos de utilizar Isaías It seems to me it's the 46. same thing, but, just- Me parece a mí, no lo sé. Isaiah 40. Isaías 46. said, No estoy seguro de que si eso está bien, por eso te pregunto, porque it's the same thought, but I'm not sure. eso es lo que me parece a mí, pero yo no estoy seguro. But move on. Pero por favor avanza. We're over time, so I'll just summarize and close. Nosotros estamos sobre la hora, así que voy a resumir So just y to cerraré. summarize, Así que solamente para the line resumir, of Christ la línea de explains Cristo clearly our reform line. explica claramente nuestra línea de It's a reforma. type of our reform Es line. un tipo de nuestra línea de reforma Therefore, it must have a type of the y second por advent. consiguiente debe de haber un tipo de la segunda venida. So just to give us some foundation, Así que simplemente para darnos un cierto fundamento, recorded the first waymark, the nosotros birth, marcamos and el the primer last. hito, el nacimiento The y island el of último, Patmos. la isla de Ellen Patmos. White describes as Christ's second advent. Elena White le llama la segunda venida de Cristo. At that point, En ese punto, we had a long discussion nosotros sostuvimos una larga about what conversación we used to teach. sobre lo que nosotros solíamos enseñar. As we've understood fractals, A medida que nosotros entendíamos los we fractales, go back to the end of ancient Israel, nosotros retrocedimos hacia el And we Israel refine it. antiguo y nosotros la because there are refinamos. clearly three groups. Porque claramente hay tres grupos. If you include the 144,000, four groups Si tú incluyes a los 144.000 serían cuatro grupos at the end of ancient Israel. al final del antiguo Israel. It's a perfect representation of our whole reform lines. Es una representación perfecta de toda nuestra línea de reforma. So, someone wanted to put the cross at the close of probation. Así que alguien quería colocar la cruz en el cierre de la To make the gracia point of that is what we have done before.
para hacer el punto de que eso era lo que nosotros So I showed the hacíamos line of anteriormente. 144,000. Así que yo les mostré la línea de los First the church, then the 144,000. world. Primero la iglesia, luego el mundo. The transition point between the church and the world is the Sunday law. El punto de transición entre la iglesia y el mundo es la ley dominical. Go back to ancient Israel. You Retrocedamos al have antiguo first the Israel. Jews, then the Gentiles. Tú tienes primero los judíos y luego los gentiles. First the church, then the world. Primero la iglesia, luego el mundo. The transition point is 34 AD. El punto de transición es el año 34 después de Cristo, At the end of the 490. al final de los So the 490. Sunday law waymark Así que este hito de la ley dominical must be 34 AD. debe ser año 34 después de Cristo. A reform line has Nuestra línea 5 de key reforma waymarks tiene 5 hitos and 4 principales dispensations. y 4 The dispensaciones. middle waymark El hito del medio is the waymark we associate with the Sunday law. es el hito que nosotros asociamos con la ley dominical. At the end of ancient Israel, that is 34 AD. Y al final del antiguo Israel ese es el año 34 después de Cristo. So the close of probation cannot be the cross. Así que el cierre de la gracia no puede ser la cruz. And everything that we read in the Gospels, Y todo lo que nosotros leímos en los evangelios, Matthew, Mark, Luke, John, Mateo, Marcos, and the first Lucas part y of Juan, Acts, y la primera parte del libro de Hechos, when you put it on a reform line, cuando tú lo colocas sobre una línea de it's reforma, all the history before the Sunday law. toda esa es la historia antes de la ley dominical. So when Adventists think Así que como piensan los nothing happens adventistas, before the Sunday law, nada ocurre antes de la ley they're dominical. cutting out the entire gospel history. Ellos básicamente están cortando o eliminando toda la historia de los 4 Which evangelios, is all about the preparation of the church, que trata todo sobre la preparación de la iglesia, not the work for the world. no sobre la obra So para when el we do mundo. this history of the end of ancient Israel, Así que cuando nosotros hicimos esta historia, esta línea sobre all el the Israel history antiguo, of Christ on earth toda la historia de Cristo en la tierra happens back here. ocurre aquí atrás. And calling it the line of Christ, Y llamarla la línea de Cristo I'm suggesting is part of what has made us treat this line differently. yo voy a sugerir que en parte eso es lo que nos ha hecho a nosotros tratar And esta not línea de una expand it forma the way diferente that it should be. y no expandirla de la forma en como debería de haber sido. Brother Wolfgang. Hermano Wolfgang. We'll explore that tomorrow. Nosotros vamos a explorar eso mañana, So we're over time. porque ya estamos sobre la hora. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celeste, thank you for our blessings. gracias por tus Lord, bendiciones. we pray that you will continue to open these histories up. Señor, te pedimos que por favor sigas abriendo nuestra mente We want estas to historias. understand them Queremos entenderlas because we see how powerful they can be. porque vemos cuán poderosas ellas pueden How they ser, can really tell us how to behave, cómo ellas pueden contarnos cómo comportarnos, what to believe. qué creer. We can put our trust in the right decisions. Nosotros podemos poner confianza en las I decisiones pray you'll be with correctas. our brothers and sisters Yo oro para que puedas estar con nuestros hermanos y who are feeling hermanas, uncertain about right and wrong. quienes se sienten inseguros they sobre can, lo que Even if está they do bien not o está understand many mal, things, y que a trust in these pesar reform lines. permite que a pesar de que nosotros no comprendamos feel muchas secure. cosas, podemos confiar en estas líneas de They are in the reforma y right estar movement. seguros, tener seguridad de Pray que this in estamos en el Jesus' movimiento name. correcto. Oro todas estas Amen. cosas en el nombre de Jesús. Amén.